Unos tragos después, mi amigo dijo que Chloe se iba a casar. No dije nada, y él siguió insistiendo. ¿Qué? ¿No te avisaron? Me embriagué de un trago. ¿Acaso avisan cuando se casa tu maldito primer amor? De camino a casa, recibí una invitación electrónica que me envió Chloe. Hace muchos años, incluso llegué a decirle que si se atrevía a casarse con otro, iría a la boda para robarla de vuelta. Pero ahora me quedé paralizado durante un largo rato, sin siquiera atreverme a responder un mensaje. Soy un chico que salió de un pueblo pequeño, donde todos los familiares decían que era el más prometedor. Mis padres se sentían orgullosos y me pidieron que estudiara bien en Nueva York, que si tenía la oportunidad, me quedara allí. Pero yo ni siquiera había pensado tan lejos. Prefería ir a la deriva y tomar las cosas como vinieran. La mayor parte de mi tiempo en la universidad lo dediqué a perseguir a Chloe. No me deslumbraron los brillantes placeres de la gran ciudad, pero Chloe sí lo hizo. Muchos gustaban de Chloe, pero ninguno se atrevía a acercarse a ella. Solo yo tenía ese valor. Mi afecto por Chloe no se centraba en algo concreto, en ninguna escena específica, solo sabía que al verla me sentía feliz. Si en clase escogía un asiento cerca del mío, eso me emocionaba todo el día. Durante todo el primer año, el dinero que ganaba con trabajos temporales se lo gastaba casi todo en Chloe. Cada vez que alguien mencionaba que a las chicas les gustaba tal o cual cosa, yo se la compraba para ella. Mis compañeros de cuarto se ríen de mí, ni siquiera así se lamé las botas a alguien. Todos dicen que Chloe me llama y despide a su antojo, pero no entienden que Chloe no es así. En el segundo semestre del primer año, mi contacto destacado me envió un mensaje: ¿puedes acompañarme mañana a Disneyland? Respondí rápidamente y luego me puse a buscar guías en internet, esperando con ansias que llegara el día siguiente. Al llegar, mientras observaba a Chloe explicándome todo con soltura, le pregunté: ¿has estado aquí antes? Muchas veces, pero es la primera vez que vengo contigo. Con torpeza, añadí: entonces, ¿por qué necesitabas que te acompañara? Porque hoy es mi cumpleaños. Me pasó su bolso de hombro y dijo: guárdamelo. Con una sonrisa, tomé lo que me ofreció y la acompañé en atracción tras atracción. Bajo un cielo lleno de fuegos artificiales, juntó las manos y murmuró un deseo. ¿Qué deseaste?, le pregunté. Te lo diré cuando se haga realidad, respondió mirándome. Al salir de Disneylandia, apenas nos quedaba una hora antes del toque de queda de la universidad. Corrimos desesperadamente hacia la escuela, y mientras revisaba constantemente la hora, urgí varias veces al conductor que acelerara. Pero aún así llegamos tarde. En otras ocasiones habría saltado la pared del dormitorio, pero Chloe llevaba falda y no quería que, tras un día tan fatigoso, tuviera que trepar muros a medianoche. Señorita Chloe, ya no podemos entrar. Nos quedamos parados frente a la puerta y dije una obviedad sin sentido. En mi bolsillo solo me quedaban poco más de $100, pero me armé de valor y alquilé una habitación con 2 camas en el Motel 6, dejándome con apenas unos pocos dólares. Esas monedas apenas alcanzaban para comprar 2 tazas de fideos instantáneos en la tienda de abajo. ¿Quieres comer algo más?, pregunté mientras preparaba los fideos y se los alcanzaba. Ella los tomó y solo me preguntó: ¿no eres un poco tonto? Gastaste todo tu dinero en mí, ¿qué vas a hacer el resto del mes? No pensé tanto en eso, solo la insulté: eres tú la tonta, atreviéndote a venir a un motel con un hombre. En el instante en que lo dije, me arrepentí, dándome cuenta de que la había ofendido, y rápidamente traté de explicarme. No quise decir, no tenía ni idea de cómo explicarme. Al final, como si estuviera haciendo un juramento, hice gestos y le aseguré con total seriedad: tranquila, no te tocaré. Chloe soltó una risita, señaló el vaso de fideos y dijo: tengo sueño, me voy a dormir. Resultó que ese vaso de fideos instantáneos era para mí. Ella notó mi incomodidad en Disneyland, cuando ante los alimentos absurdamente caros, sonreí diciendo que no tenía hambre y que no estaba acostumbrado a comer cosas de allí. Toda esa noche, dando vueltas en la cama, no pude dormir. En la residencia masculina, el tema favorito de conversación siempre eran las relaciones entre hombres y mujeres, presumiendo de con qué chica de qué carrera habíamos estado. No voy a negarlo, tenía pensamientos de ese tipo sobre Chloe. Pero esta noche, en este momento, no lo hice. Solo pensé que después de jugar todo el día estaría muy cansada y que merecía una cama más cómoda para dormir. Cuando Chloe se durmió, me quedé mirando su perfil. Era una sensación realmente mágica. Al día siguiente, cuando salimos del hotel, Chloe tomó mi mano espontáneamente. Me quedé paralizado, mirándola. Vamos, mi novio. Cuando empezó a caminar tirando de mí, reaccioné y comprendí que había obtenido un nuevo estatus, casi saltando de alegría. Pasado un rato, añadió: ¿no me preguntaste qué había pedido en mi deseo? La miré perplejo. ¿Qué? Ella alzó nuestras manos entrelazadas. Se cumplió. Esos minutos fueron los más felices de mi vida. Chloe tomó mi mano, me dijo que era su novio y que yo era el deseo que había pedido al cielo. Durante los años universitarios, éramos como cualquier pareja, deseando estar juntos las 24 horas del día, representando dramáticas despedidas frente al dormitorio femenino, y trabajando a medio tiempo para ahorrar dinero y viajar. Al acercarnos a la graduación, mientras enviábamos currículos, Chloe me preguntó qué planes tenía para el futuro. Casarme contigo. No bromeaba. Durante muchos años, mi único objetivo en la vida fue casarme con Chloe. Anhelaba tanto formar un hogar con ella,
Quería llegar a casa cada día y verla acurrucada en el sofá, llorando por los dramas de televisión. Deseaba extender mi brazo a medianoche y encontrarla allí. Chloe me miró con una sonrisa radiante. ¿De acuerdo? Entonces trabajemos juntos. Muchos años después, me arrepentí de nunca haberle hecho una propuesta formal a Chloe, pero luego recordé que en realidad, muchos años atrás, ella ya me había dicho que sí. Chloe era neoyorquina, pero insistió en mudarse a vivir conmigo. Con el dinero que teníamos, encontramos un apartamento en Brooklyn, Nueva York. ¿Por qué alquilar en una zona tan cara? Porque el trabajo de Chloe quedaba cerca. A mí no me importaba madrugar para viajar en metro, solo quería evitarle ese esfuerzo a ella. Cambiemos a otro lugar, ahorraré un poco más para conseguir un ambiente mejor. Miré a mi alrededor y pensé que en estas calles no había centros comerciales, no quería que Chloe incluso perdiera su último interés. Sí, hay, señaló un carrito de comida en la esquina lejana de la calle. Gyros griegos. Tráeme uno cada vez que vuelvas a casa. Los gyros griegos eran mi comida favorita, y Chloe comenzó a gustarle por estar conmigo. Asentí y le prometí, te los compraré todos los días hasta que te canses de comerlos. 20 metros cuadrados era el tamaño de nuestro primer hogar. Chloe y yo compramos artículos para parejas, y cuando no había versión para parejas, Chloe compraba en rosa y azul. Palmoteaba y decía riendo, así sí parece un lugar donde vive una pareja. Cuando nos mudamos, era invierno. Debido a reparaciones eléctricas en todo el edificio, no hubo electricidad durante toda la noche. Estábamos acostados en la cama, calentándonos mutuamente. No es más que frío, con una manta adicional bastará, dijo acurrucándose en mis brazos. No es más que oscuridad, con que estés tú me basta. De pronto recordé cuando viajábamos antes, y Chloe discutió con el gerente porque las sábanas del hotel eran demasiado gruesas y pesadas, lo que le resultaba incómodo. A pesar de su miedo a la oscuridad y su carácter un poco melindroso, no dijo ni una queja y me siguió sin dudarlo. La abracé en silencio y juré para mis adentros que algún día triunfaría y me casaría con ella. Desde que tuve ese objetivo, puse toda mi energía en lograrlo. Aceptaba los trabajos más duros y agotadores, y no me echaba atrás ni siquiera con los clientes más difíciles. En la mesa, me inclinaba servilmente brindando copa tras copa con los clientes, soltando todas las adulaciones que había aprendido. No aguantaba bien el alcohol, pero tenía que mantenerme sobrio. Así que aprovechaba los viajes al baño para vomitar, tragarme más, volver a vomitar, hasta que el cliente quedaba satisfecho. Durante mucho tiempo bebí de esa manera, hasta que mi cuerpo no pudo más y un día escupí un boche de sangre fresca. El médico me dijo que era por el alcoholismo crónico y que, si no recibía tratamiento a tiempo, las consecuencias serían graves. No hubo más remedio, tuve que ser hospitalizado. Chloe llegó corriendo al hospital, y conteniendo las lágrimas, me rogó, si no hay otra opción, podríamos buscar otro trabajo. Ha sido una lección, dije señalando mi estómago con una sonrisa reconfortante. Una lección aprendida con sangre. Ella se enfadó y me golpeó el vientre a propósito. No quiero dinero, te quiero a ti. Chloe seguía insistiendo, intentando persuadirme de distintas maneras directas e indirectas para que cambiara de trabajo, pero yo siempre encontraba otra excusa para callarla. Las ventas dan dinero rápido, no puedo cambiarme. Solo me quedaba idear tretas, estudiar cómo evitar beber, que comer antes para frenar los efectos. Fue con este entrenamiento que mi tolerancia al alcohol fue mejorando cada vez más. Era el más obsesionado por el trabajo entre mis amigos. Cuando nos reuníamos, siempre bromeaban riendo, no hace falta matarse tanto. Y mientras abrazaba el hombro de Chloe, sentí una determinación que quería proclamar al mundo entero, voy a luchar con todas mis fuerzas para casarme con Chloe. Más tarde, cambié de trabajo varias veces. No tenía criterios de preferencia ni selección, siempre que el salario fuera bueno y pudiera hacer el trabajo, lo aceptaba. En el tercer año trabajando, finalmente logré estabilizarme y entré a una empresa Fortune 500. Mi jefe me dijo que si trabajaba duro, tenía un futuro prometedor. Entregaba todo mi salario a Chloe y hablé con ella para mudarnos a una casa mejor. Me miró con los ojos bien abiertos. ¿Es que ya no quieres casarte conmigo? ¿Solo quieres divertirte? No, me rendí. Lo guardo, lo guardo. Mi madre, que estaba en nuestra ciudad natal, quería venir a verme a Nueva York, pero Chloe, preocupada de que el viaje fuera muy duro para una persona mayor, le compró un boleto de avión. Lo que me dejó más avergonzado fue que en el apartamento alquilado solo había una cama, ni siquiera había espacio para extender un colchón en el suelo. No hubo más remedio, Chloe y yo tuvimos que reservar un motel cerca. Pero al final mi madre no vino. Me llamó y dijo que tenía demasiadas cosas que atender en casa. Supongo que ella pensaba que los billetes de avión eran demasiado caros y no quería gastar tanto dinero. Al final de la llamada, expresó un poco de pena por no haber conocido a su futura nuera, pero dijo que ella y mi padre ahorrarían para que pudiera casarme con ella pronto. Mi sentido de urgencia crecía cada vez más, preguntándome cómo alguien sin recursos podría casarse en una gran ciudad. Chloe nunca mencionaba a sus padres, pero sabía que probablemente no estaban contentos conmigo, de lo contrario, como podrían haber pasado 5 años sin querer conocerme. Chloe nunca me había mentido, la única vez que lo hizo fue acerca de sus antecedentes familiares. Una noche, cuando tenía 24 años, después de bañarme y acostarme en la cama, Chloe intentó decir algo varias veces,
pero las palabras parecían escapársele. Noté su incomodidad y finalmente habló. Mis padres quieren conocerte. De acuerdo. Me levanté y abrí el armario, sacando las pocas prendas presentables que tenía y probándomelas una y otra vez. Puso cara de preocupación y dijo, les comenté que acabas de recibir un ascenso. Le acaricié la cabeza para calmarla. ¿Y qué más? Que mi salario se duplicó. Asintió. No entendía por qué se sentía avergonzada. Si yo fuera el padre de mi novia, también exageraría al evaluar al pretendiente. Tranquila, estoy seguro de que podré ganar ese dinero. Hace mucho tiempo, bromeé diciendo que era un chico pobre y le pregunté si su familia era adinerada. Sin pensarlo dos veces, respondió que solo eran una familia obrera común de Nueva York. No fue hasta que vi que su padre era un empresario que aparecía frecuentemente en los principales medios financieros cuando me quedé atónito. Aquella cena cambió por completo mi percepción previa de las personas adineradas. No cenaban en restaurantes lujosos, sino en lugares similares a mansiones privadas, con música clásica interpretada por profesionales antes de la comida, el sonido murmullante del agua corriente, y disfrutaban de un ambiente refinado y poético. El camarero se paró detrás de mí y me explicó los platos. Por mucho que escuché, solo entendí que este plato no se podía masticar directamente, sino que había que saborearlo con la punta de la lengua. Había preparado un montón de respuestas para posibles preguntas, pero para mi sorpresa, los padres de Chloe apenas preguntaron por mi situación. Me esforcé al máximo por fingir, por aparentar ser un profesional exitoso, por mostrar una apariencia ambiciosa y satisfecha. A pesar de haberme preparado durante días, terminé haciendo el ridículo una y otra vez. Esa sensación de fracaso y vergüenza me atormentaba sin cesar. Cada rincón de este lugar me recordaba la distancia que me separaba de Chloe. Cuando Chloe salió al baño, su madre me entregó un sobre que había escondido debajo de la mesa. Ya te ha esperado durante 5 años, no puede esperar otros 5 más. Asentí con calma, sin responder ni aceptar el sobre. Cuando Chloe regresó, venía acompañada por un grupo de personas. Entre ellos había un joven de mi edad, pero cuyo porte y modales distaban mucho de los míos. Los invitados conversaban animadamente. Por sus palabras entendí que las familias Spencer y Chloe llevaban generaciones de amistad, y que él albergaba algún interés romántico por ella. Yo permanecí como un extraño, sentado al margen, hasta que Chloe, bajo la mesa, tomó disimuladamente mi mano. ¿Y quién es esta? Alguien notó mi presencia y preguntó por mí. Su madre tomó rápidamente la palabra, una amiga de Chloe. Chloe, descontenta, hizo ademán de dar un paso para explicar, pero le sujeté la muñeca y negué con la cabeza sonriendo. Spencer conversaba animadamente con ellos, lo que me hacía sentir un tanto fuera de lugar. Al final, todas las miradas se posaron en mí. Escuché a su padre decir, si lo deseas, puedes trabajar en la empresa de Spencer. Todos los presentes esperaban mi respuesta. Me levanté y Chloe fue la primera en hablar. Papá, nunca había visto a Chenlo así, con el rostro totalmente serio. No tienes ninguna necesidad de humillarnos de esta manera. No me importa si les caigo bien o no, si lo respetan o no. Solo me importa lo que yo piense. Dicho esto, Chloe me tomó de la mano y nos fuimos, sin importarle las miradas incómodas de los presentes, ni menos aún sus padres. Durante el camino de regreso, ninguno de los dos pronunció palabra. En el momento en que abrí la puerta, cuando estaba a punto de decir algo, su beso me lo impidió. Su mano se metió en mi pantalón, la levanté de un tirón y rodamos sobre la cama. Esa noche deseé su cuerpo como nunca antes. Ambos cargábamos emociones intensas, nuestros movimientos fueron más brutales y apasionados de lo habitual, buscando en esa mutua posesión un tipo de consuelo y seguridad. Me incorporé para abrir el cajón de la mesilla y sacar un condón, pero Chloe detuvo mi mano diciendo, ¿y si tenemos un bebé? Me detuve en seco, sintiéndome como un animal. Chloe empezó a llorar. Parecía ser la primera vez que derramaba lágrimas por mí. Entre sollozos me preguntó, ¿es que no quieres tener un futuro conmigo? Al ver que no respondía, bajó las manos que tenía alrededor de mi cuello. Ladeó la cabeza y murmuró con voz quebrada por la pena, ¿es que te cansaste de mí? No es eso. Me di cuenta de que mi silencio la había herido, así que me acosté a su lado y la abracé con fuerza. Tendremos un futuro, pero no debería ser a través de este niño. No quería usar a este niño para atar a Chloe, ni que sus padres me consideraran un vulgar sinvergüenza. Después di muchos más discursos moralizantes, sin saber cuánto de ello habría calado en Chloe, solo que acabó llorando y durmiéndose entre mis brazos. El año siguiente, nuestras vidas volvieron a la normalidad, como cuando acabábamos de graduarnos. Chloe nunca más mencionó a sus padres. Ella se encargaba de nuestro pequeño hogar mientras yo me esforzaba por ganar dinero, planeando que cuando hubiera ahorrado lo suficiente, podría presentarme dignamente ante sus padres. Chloe, dame unos años más. El día que recibí el bono por desempeño, salí antes del trabajo y fui a un supermercado de lujo. Gasté $300 en las fresas blancas japonesas que tanto le gustaban. De no haber estado con Chloe, probablemente nunca habría sabido que las fresas se clasifican en variedades, siendo las más caras las que cuestan cientos de dólares. A 2 calles de casa, me encontré con los padres de Chloe, quienes no me estaban esperando. Nuestro encuentro fue pura casualidad. Antes, su padre y yo nunca vivíamos en el centro de la ciudad, a él le gustaba la tranquilidad. Pero no hubo más remedio, nuestra propia hija no nos quiere ver,
y solo gracias a los contactos de un amigo supimos que vivía aquí. La madre hablaba con un marcado acento neoyorquino, sin mencionar prejuicios, pero dejándolos entrever en cada palabra. Por mi culpa, Chloe había roto con su familia. Sus padres, sin otra opción, se mudaron a un barrio a solo unos kilómetros de nosotros. Los ancianos paseaban por la zona todos los días, pero Chloe seguramente los evitaba. Le llamaré ahora mismo. Me apresuré a sacar el teléfono. No hace falta. Su padre me detuvo y añadió, su abuelo está enfermo, últimamente no hace más que hablar de ella. Que vaya a verlo al hospital. Mantuve la cabeza baja, abrumado por la vergüenza, sin atreverme a alzarla. Chloe me había contado alguna vez que había sido criada por sus abuelos, y ahora el anciano quería verla, teniendo que pasar por mí para transmitir el mensaje. Solo pude asentir. Cuando su madre se alejaba, añadió una última frase, la vida de Chloe no debería girar solo alrededor de ti. Nunca me había puesto en el lugar de Chloe. Las presiones que ella cargaba por mí eran los reproches de su familia, la incomprensión de sus amigos. Mientras yo luchaba contra la vida, Chloe también libraba su batalla. De vuelta a casa, busqué en mi teléfono el barrio donde vivían sus padres. Apenas 4 kilómetros de distancia, pero era la diferencia entre un apartamento de varios millones de dólares y uno de cientos de miles. Irónico que ni siquiera pudiera permitirme los cientos de miles. Incluso la niñera de Chloe vivía mejor que nosotros. Desde que supe que Chloe había renunciado a muchas cosas por mí, viví cada día cargado de culpa. A menudo pensaba, si Chloe, a los 22 años, hubiera ido a hacer su máster en Europa, habría viajado por todo el mundo sin preocuparse por el dinero. Hubo muchos momentos en los que realmente sentí que merecía morir. Chloe llegó a casa del hospital con los ojos enrojecidos por el llanto. Le pregunté si su tía la había regañado de nuevo. Ella negó con la cabeza y dijo, siempre pensé que tendríamos mucho tiempo, pero el tiempo no espera. Soy una mala hija. No podía hablar, ella eligió estar conmigo, pero parecía que perdíamos cada vez más cosas. Esa noche ninguno de los dos durmió, pensando en qué hacer con nuestro futuro. Decidimos que ella renunciaría primero a su trabajo para cuidar a su abuelo en el hospital, mientras que yo me esforzaría más por ahorrar dinero. Finalmente las cosas comenzaron a mejorar. Aunque sus padres todavía no me aceptaban, aflojaron sus condiciones, dijeron que si podía comprar una casa en Nueva York, permitirían que Chloe se casara conmigo. Cuando supimos la noticia, sentimos como si finalmente estuviéramos llegando al final de un interminable túnel. Sacamos nuestras tarjetas bancarias, calculando el pago inicial y cuánto tiempo más necesitaríamos para ahorrar. Chloe era aún más frugal, así que dejé de fumar por completo y me centré en el objetivo de casarnos. Trabajar como asalariado nunca me permitía ahorrar, pero a los 26 años, surgió un proyecto en la empresa con un plazo largo y pocas probabilidades de éxito, que nadie quería asumir. Lo acepté. Mis compañeros me advirtieron, tienes que invertir tu propio dinero primero, si pierdes, no te quedará nada. Me arriesgaré esta vez. Necesitaba desesperadamente esta oportunidad para cambiar mi suerte. Si no la aprovechaba, no sabía cuánto tendría que esperar. Se lo conté a Chloe, esperando que intentara disuadirme, pero para mi sorpresa, sacó nuestra libreta de ahorros y dijo, confío en ti, sé que lo lograrás. Con el ánimo de Chloe, me esforcé aún más, acompañaba a los clientes con copas, trabajaba en propuestas hasta altas horas de la noche, vivía con el horario completamente alterado, pero logré superarlo una y otra vez. No fue hasta que el cliente tomó mi propuesta y me mostró una expresión de satisfacción, que mi corazón en vilo finalmente pudo descansar. La colaboración que había seguido durante un año finalmente llegó al momento decisivo de la licitación. Había invertido la mayor parte de mi dinero y energía en esto, pensando que con unos años más de esfuerzo, podría ganar suficiente para llegar al millón anual y así tener el derecho de pedir la mano de Chloe ante sus padres. Pero nunca imaginé que, al final de la licitación, el nombre del contratista anunciado sería el de mi competidor. Él había violado las normas del sector al bajar su cotización en 3 puntos porcentuales. No me resigné. Tomé mi propuesta y fui a ver al cliente, suplicando, humillándome si era necesario. Pero al final solo me dio una palmada en el hombro y dijo, eres un joven talentoso, pero en Nueva York sobran jóvenes talentosos. En ese momento, sus palabras sonaron tanto como un halago como una burla. Desde entonces, la vida me devolvió bruscamente al punto de partida. Me quedé sin nada. 5 años de ahorros se esfumaron por mi culpa. Pasaba los días tirado en mi apartamento alquilado, ahogándome en culpa. Culpé al destino por todo. ¿Por qué no nací en Nueva York? ¿Por qué mi familia era pobre? Incluso llegué a pensar, ¿por qué no podía ser Spencer? Así pasé varios días durmiendo, hasta que Chloe volvió de su viaje de trabajo y finalmente pude reponerme. Vamos a salir adelante, me dijo Chloe abrazándome, sin decir más palabras de consuelo, solo esa frase, vamos a salir adelante. Negué con la cabeza y rompí a llorar como un niño, desconsolado, con torrentes de lágrimas cayendo sobre su hombro, sin poder articular palabra. ¿Por qué? Me había esforzado tanto, había dado todo de mí, y aún así fracasé. Ya nunca saldremos adelante. De repente me di cuenta de que vivir es muy difícil, y lograr algo lo es aún más. Solo quería casarme con Chloe, pero era demasiado difícil.
Pasó más de medio mes antes de que finalmente saliera de mi apartamento alquilado y regresara a la empresa. La compañía me devolvió parte del dinero y me asignó algunos otros proyectos. Con mi carrera en crisis y sin poder ver un futuro claro, pensé en los 5 años con Chloe y lo poco que podía ofrecerle. Desde que conocí los antecedentes familiares de Chloe, caí en una profunda inseguridad. En la escuela, los maestros hablaban con pasión desde el podio, diciendo que la educación podía cambiar el destino. Lo creí, pero después, desarrollé un deseo extremo por el dinero. Intenté ganarlo por todos los medios, pero ni 1000 esfuerzos podían acortar la distancia entre Chloe y yo. A los 27 años de vida, de repente comprendí una verdad: los pobres no merecen hablar de amor. Chloe. Por primera vez pronuncié su nombre completo. Las palabras "terminemos" se atoraron en mi garganta como una espina de pescado, no podía decirlas por más que lo intentaba. ¿Sabes por qué la protagonista nunca elige al segundo hombre? Ella esperaba mi respuesta. Esa fue la serie más popular este año. Chloe la seguía obsesivamente, y cada noche antes de dormir yo también veía un par de episodios con ella. Pero recordé que esta pregunta era una que yo le había hecho antes, y ahora ella me la devolvía. Antes no conocía la respuesta, y ahora tampoco. Porque en el mundo del segundo protagonista, ella nunca fue insustituible, explicó. Si no eres insustituible, no serás elegido con firmeza. Lo que ella quería era solo un amor seguro, un amante que nunca la abandonaría. Puse las manos a la espalda y apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en mi piel, recordándome que debía continuar. Pero no me atreví a mirarla, solo clavé la vista en la pantalla del teléfono que ella había apagado. Chloe, estoy cansado. Vamos a terminar. Había preparado muchas palabras, pero al final solo pronuncié unas pocas. Al igual que esa pantalla que se apagó, mi mundo se desplomaba repentinamente, sumiéndose en la oscuridad. Sus ojos mostraron incredulidad, y en un instante se llenaron de lágrimas. ¿Qué dijiste?, preguntó. Recordé las palabras de la madre de Chloe. No podía seguir siendo egoísta y hacerla esperar otros 5 años. Respiré hondo y repetí con todas mis fuerzas: vamos a terminar. Chloe lloró y luego se rió entre lágrimas. Finalmente respiró hondo, con sus ojos llenos de decepción, y solo dijo: no pensé que fueras un cobarde. Mucha gente se separa porque ya no se ama, pero en el caso de Chloe y el mío, fue porque nos amábamos demasiado. Esperaba que ella pudiera vivir mejor, y al dejarme, lo lograría. Los sufrimientos que sus padres nunca le permitieron experimentar, conmigo los vivió todos. Gente como Chloe lo tiene todo, y lo que menos necesita es amor. Como alguien como yo, que carece de tantas cosas, pero nunca carece de amor. Así que renuncié al amor. La ruptura, sabía que nunca encontraría a alguien como Chloe en esta vida. Ella era la persona que más me amaba en el mundo, y su trato hacia mí era impecable. Caminé por la calle como un cascarón vacío, murmurando: no quiero volver a conocer a nadie más. He tenido a Chloe, y con eso mi vida no tiene arrepentimientos. Después de salir de casa, corrí sin rumbo por las calles durante mucho tiempo, y al final llamé a un amigo. Ellos fueron testigos de nuestro camino junto a Chloe. Bebí mucho y les conté sobre el pasado de ella, que su padre era el famoso tal y tal, pero no parecieron sorprendidos. Un amigo me dio una palmada en el hombro y recordó algo de muchos años atrás. Fue poco después de que comenzaran a salir, cuando vi a Chloe bajando de un lujoso automóvil frente a la universidad. No era un coche cualquiera, la matrícula todavía la recuerdo con claridad. ¿Por qué?, pregunté con una sonrisa amarga. ¿Por qué no sabía nada de esto? Probablemente al ver mi cara de asombro, me hizo prometer no decírtelo y empezó a evitar este tipo de situaciones deliberadamente. Chloe era tan considerada que podía entender mi vergüenza e inseguridad. Mi amigo cambió de tema. Entonces, ¿de qué diablos te arrepientes? Ella era una chica rica que pasó años sufriendo contigo, y al final fuiste tú quien la dejó. Me arrepiento de haber tomado una decisión basada en intereses, en lugar de elegirla a ella. Me arrepiento de que alguien como yo no merecía a alguien como ella. Me arrepiento de nuestras vidas tan diferentes, y sin embargo, encontrarla. Suena ridículo, pero antes nunca pensaba en estas cosas. Solía creer que amar era simplemente amar, sin tantas complicaciones. Pero al llegar a esta edad, con Chloe, me di cuenta de que hay muchas cosas que debo considerar. Gente como tú es hipócrita, crees que es por su bien, pero ni siquiera le diste la oportunidad de elegir. No pude articular palabra, sentí el agudo dolor de quien recibe una puñalada precisa, y mayormente la vergüenza tras las palabras adornadas. Estaba muy lejos de ser tan valiente como Chloe, pero realmente lo intenté. Traté de cambiar mi destino, pero la clase social era un abismo que no podía cruzar. Si fuera yo, no podría darle la boda que desea. Si fuera yo, no podría ofrecerle una vida estable. Si fuera yo, solo habría amor, pero no dinero. Después no volvimos a hablar. Mi amigo me acompañó bebiendo botella tras botella, pero por más que bebía no lograba emborracharme. Al contrario, cada vez estaba más despierto, y cuanto más despierto, más dolor sentía. Chloe me ha escrito, dijo mi amigo entregándome el teléfono. Pregunta si estás conmigo. Por mi bien y por el suyo, mejor no volvamos a tener contacto. Mis amigos me compadecían y me preguntaban, una y otra vez, ¿de verdad quieres hacer esto?
Asentí con la cabeza. El primer año después de romper con Chloe, de repente perdí el rumbo de mi vida. Cuando me gradué, mi meta era casarme con ella. Después, mi meta era ganar dinero para casarme con ella. Perder a Chloe fue como perderlo todo. Me sentí vacío por dentro y viví como un zombi, aturdido y confundido. El segundo año, me sumergí en el ajetreo del trabajo, dando vueltas sin parar día tras día. Ni siquiera me molestaba en volver a casa, pasando la mayor parte del tiempo en la oficina. El fracaso en el amor, el éxito en el trabajo. Esta frase mágicamente se cumplió en mi vida. Después de años de esfuerzo, el puesto de gerente que tanto anhelaba finalmente fue mío, menos de un año después de que Chloe se marchara. La empresa me alquiló un apartamento en una zona mejor, un piso de 2 habitaciones y un salón. Comparado con el estrecho y diminuto apartamento de antes, era como el cielo y la tierra. Durante las 2 semanas posteriores a mi mudanza, me esforcé por comprar muchas cosas, pero sentía que algo faltaba. Así que arrastré a un amigo para que viniera a casa y me ayudara. Dime, ¿qué más necesito? Revisó cada rincón con detenimiento, me miró durante unos minutos y luego dijo con melancolía: todos estos muebles son del gusto de Chloe, ¿verdad? No te falta nada, solo te falta ella. Miro a mi alrededor como si Chloe estuviera aquí, como si fuera ella quien decidiera la ubicación de los muebles, saltando en su sofá favorito, tumbada boca arriba en la alfombra diciendo: ahora que la casa es lo suficientemente grande, adoptemos un gato. Falta un gato, murmuro. Mi amigo niega con la cabeza, intentando hacerme entrar en razón. ¿Hasta cuándo vas a seguir engañándote a ti mismo? Ella todavía te espera, todavía tienes una oportunidad. No respondo, solo digo: acompáñame a comprar un gato. Al año siguiente, cuando alguien pretendió mi atención, la rechacé. Mi familia me concertó una cita a ciegas y encontré una excusa para no asistir. Mis padres me presionaron: ¿qué tipo de persona quieres realmente? No supe qué responder, solo sabía que mi corazón estaba vacío, y muchas cosas no habían logrado llenarlo. En el tercer año, un amigo me llamó para tantearme. Chloe está en una relación. Es Spencer, dije mientras miraba la publicación de Chloe en Instagram. Está bien, ellos son la pareja perfecta. Más tarde, llegaron las noticias de la boda de Chloe. Después de 3 años, era la primera vez que recibía noticias suyas. Me invitó a su boda. Aún así, fui a la ceremonia llevando un sobre grueso con un cheque dentro, y en la portada escribí: feliz boda. Al entrar, los guardias de seguridad me detuvieron. Pudieron ver de inmediato el valor del traje que llevaba puesto. Qué ridículo, ¿no? Pero así es la realidad, ni siquiera tenía una entrada. No llevaba la invitación en mano. Mientras me escudriñaban de arriba a abajo, recordé el mensaje que Chloe me había enviado. No tuve más remedio que abrir el historial de chat para demostrar quién era. El guardia de seguridad no me dejó pasar de inmediato. Dio media vuelta para hacer una llamada. Al regresar, me trató con suma cortesía: disculpe, señor, no supe reconocer a una persona importante. No dije nada y seguí sus indicaciones para entrar. La boda se celebraba en el Plaza Hotel, con un lujo excesivo. Los magnates que solía ver en las noticias estaban allí, brindando constantemente a poca distancia de mí. Arcos de flores, invitados distinguidos, todo muy impresionante. Si fuera yo, incluso con un patrimonio de millones, no hubiera podido darle a Chloe una boda así. Mientras observaba a mi alrededor, alguien me dio una palmadita en el hombro: gracias por venir. Chloe menciona seguido a sus viejos compañeros de clase. Feliz matrimonio, señor Spencer. Me apresuré a sacar del bolso el sobre que había guardado con tanto cuidado y se lo entregué. Gracias. Hizo un gesto con la mano hacia alguien: ayúdame con esto. Más tarde, vi mi sobre en la basura, mientras escuchaba al chofer de Spencer decir que el jefe hoy había repartido varios sobres con cheques como propina. Supongo que uno de esos era el mío. No había lugar para mí en el evento, así que me senté en un rincón. Conforme se abrían las puertas, Chloe apareció lentamente, luciendo una costosa diadema y un vestido de novia hecho a medida. Todo era exactamente como lo había imaginado. No me atrevía a mirar directamente a los ojos de Chloe. Varias veces, cuando estuvimos a punto de cruzarnos las miradas, yo desviaba la vista. Pero no pude evitarlo. Como si sintiera su mirada, alcé la vista de nuevo y en ese preciso instante, la luz iluminó a Chloe. Cuando giró ligeramente la cabeza, los mechones rebeldes de su frente se agitaban con la brisa. En ese momento, era la más hermosa. Cuando las risas llenaron el salón durante el brindis de los recién casados, ya no pude escapar más. En el instante en que nuestras miradas se encontraron, dejé caer todo lo que tenía frente a mí y huí en desbandada. Porque hoy es mi cumpleaños. Me pasó la bolsa de un solo hombro: guárdamela. Al salir de la boda, di un gran rodeo para volver al lugar donde antes alquilaba. No sé por qué, pero de repente se me antojó mucho ese kebab griego. Hacía mucho que no comía kebabs griegos. Por culpa de Chloe, siempre los evitaba inconscientemente y nunca entraba por iniciativa propia en los locales que los vendían. Esta calle no había cambiado mucho, pero para mi sorpresa, el viejo carrito de comida se había convertido en una pequeña tienda. ¿Hay alguien? Me quedé en la entrada llamando a gritos. El dueño salió corriendo apresuradamente, y al verme, comenzó a empacar con destreza. Chico, por muy ocupado que estés con el trabajo, no puedes dejar que tu novia venga a comprar a medianoche. Me pregunté cómo era que aún me reconocía, pero antes de que pudiera decir algo, él continuó:
¿Qué pasa? La novia aún tiene antojo de esto, dijo el dueño con una sonrisa alegre. Con solo llamar habría sido suficiente. ¿Para qué molestarte en venir, novio? Tomé lo que me dio con una sonrisa amarga y respondí con voz tenue. El novio no soy yo. El jefe no dijo nada más, solo sonrió incómodo. Yo llevaba esa gran bolsa de rollos de carne asada, llorando a mares por el camino. Si tan solo hubiera venido una vez en estos 3 años, ¿habríamos podido encontrarnos? ¿Habría sido diferente nuestro final? Chloe, vi tus zapatillas deportivas bajo el vestido de novia. Chloe, pero sigo siendo un cobarde. De repente recordé algo que Chloe solía decir hace muchos años. El amor no tiene vuelta atrás. En aquel entonces nunca entendía el significado de aquella frase que ella repetía tanto. Ahora que camino por este sendero, al mirar atrás, parece que veo la sonrisa radiante de Chloe, tomándome de la mano para correr hacia adelante mientras dice, no mires atrás. En las gélidas noches de invierno, era Chloe quien esperaba en la esquina del callejón con un calentador de manos. Siempre era la primera en cedérmelo, en preguntarme si estaba cansado ese día. Luego, tomaba mi mano y decía, vamos a casa juntos. Qué ridículo parece ahora que fui tan valiente por ella, desafiando las miradas del mundo, las acusaciones ajenas, dispuesto a enfrentarme a todo con tal de construir un futuro juntos. Pero al final, lo abandoné con una facilidad pasmosa. Superamos muchas adversidades, pero también muchas nos derrotaron. El amor no puede volver atrás. Chloe, no mires atrás, ni tampoco puedes hacerlo. Terminado.